Juan capítulo 15, desde el verso 17 hasta el verso 20, vamos a leer nuevamente lo que Jesús nos dice hoy. Desde el versículo 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos a invocar nuevamente el nombre del Señor. Padre nuestro, nos acercamos a tu trono de gracia una vez más para rogarte de manera especial que tú hables a tu pueblo hoy, que hables a nuestras vidas. Tu iglesia está aquí hoy, bendito Cristo, hambrienta, sedienta de ti. Padre, todos venimos hoy con alguna necesidad particular en nuestras vidas. Todos nos encontramos en la senda de la santificación. Todos nos encontramos en la vía que nos lleva al cielo, que es la vía de conocerte más y más a ti. Padre, reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos cómo las tentaciones, el pecado, el mundo, Satanás, nuestra propia carne, nos seducen, debilitan nuestra vida espiritual. Las muchas preocupaciones y angustias, todo esto, Señor, se convierte en obstáculos para nuestro andar hacia la santa Sión. Padre, te rogamos hoy como congregación en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que des el alimento y la fuerza necesaria a cada uno de nosotros por medio de la exposición de tu palabra. Bendícenos hoy, suple la debilidad del que expone, dándole la capacidad para que explique tu palabra de forma fiel y contundente. Suple la necesidad del que escucha, dale oídos para que oigan. Danos corazones obedientes, oh bendito Dios. Y te ruego, oh Dios, que te plazcas hoy en salvar a muchos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, regresamos luego de un descanso un poquito prolongado a nuestra predicación del San Juan. Hoy vamos a continuar donde se terminó en la última predicación que se dio en el mes de diciembre, y es Juan desde el verso 17. Recordemos brevemente que en Juan 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vimos cómo Jesús ilustró a través de la vid y sus ramas la importancia, la vitalidad, lo fundamental que es permanecer en él. Luego vimos desde el verso 12 hasta el verso 16 y parte del 17 la importancia de que sus discípulos manifiesten el amor recíproco como una evidencia de que estamos unidos a él. Y hoy, desde el verso 17 hasta Juan capítulo 16, verso 4, vamos a estar viendo la importancia de dar testimonio de Cristo frente al mundo. La importancia de dar testimonio de Cristo frente al mundo. Pero Jesús le dirá a los suyos que este testimonio va a ser delante de un mundo malo. Va a ser un testimonio ante un mundo que los aborrece. Un testimonio ante un mundo que no aprecia el valor eterno de la predicación del Evangelio. Por lo tanto,
de lo que Jesús está aquí hablando en esta sección que va desde el verso 17 hasta Juan 16, verso 4, es la hostilidad del mundo contra Cristo y su pueblo, la hostilidad del mundo contra Jesús y contra su pueblo. Si ustedes leen todo este texto, va a encontrar que 7 veces se menciona que el mundo aborrece a Cristo y el mundo aborrece a los suyos, a los que creen en Él, como una demostración irrefutable de que el cristianismo y el mundo son totalmente incompatibles. El cristianismo y el mundo son opuestos diametralmente irreconciliables. Jesús, a comienzos del capítulo, le dijo a los que creen en Él, recuerden, toda esta sección es un discurso que Jesús le está dando a los que creen en Él previo a la muerte en la cruz. Jesús les dijo: ustedes son mis amigos porque ustedes están haciendo la voluntad del Padre, porque ustedes permanecen en mí como la rama en la vid. Ahora Él va a decir que por el contrario, el mundo, los que no creen en Él, los que no están unidos al amor de Cristo, los que no hacen la voluntad de Cristo, no son sus amigos. Pero no solamente no son amigos de Cristo, sino que también experimentan enemistad, antagonismo contra los que creen en Cristo, contra los discípulos de Cristo. Por lo tanto, Jesús continúa consolando a los 11 en la noche en la cual Él fue arrestado, anunciándoles de antemano que el mundo los va a odiar, que el mundo los enviará a la cárcel, que el mundo los despreciará, que el mundo los tendrá por locos, que algunos van a ser asesinados por el mundo. Y Jesús les anuncia previamente esto para que los discípulos tengan confianza en que esa es una marca de que son verdaderos discípulos de Cristo, de que un día compartirán su gloria con Él. Hoy vamos a estar viendo el cristiano frente al odio del mundo, primera parte. El cristiano frente al odio del mundo, primera parte. Y nos vamos a enfocar en los versos 17 al 20. Para una mejor comprensión, vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Verso 17: el amor entre los hermanos cura frente al odio del mundo. Verso 17: el amor entre los hermanos cura frente al odio del mundo. Verso 18: Cristo, ejemplo del odio del mundo. Y verso 19 al 20, causas del odio del mundo. Empecemos entonces con el verso 17, el amor entre los hermanos cura frente al odio del mundo. Dice en el verso 17, esto os mando que os améis unos a otros. Es posible que en la edición de la Biblia que usted posee, entre el verso 17 y el verso 18 hay una separación. No sé si pasa eso. En la mía sí. Bueno, esta separación no fue hecha por el Espíritu Santo. Esto fue hecho por el editor de la Biblia que usted posee. Realmente todo el capítulo y el capítulo 16 es un solo discurso. Entonces, usted debe leer verso 17 y verso 18 así.
Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es una sola idea. Jesús hablará del odio del mundo, pero previamente les da un consuelo y les da un remedio, y este es repitiendo un mandato que él ya lo ha dado varias veces en este discurso de la noche final, en la cual él va a ser arrestado, es decir, el mandato del amor mutuo, pero resaltado desde una perspectiva distinta. Es decir, los discípulos deben amarse los unos a los otros, no solamente porque permanecen en Él, como ya Él nos lo dijo antes, sino que aquí en el versículo 17 es como resultado del gran amor que Cristo ha manifestado por su pueblo al elegirlos. Si leen en el verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, esto os mando, que se amen los unos a los otros. La lógica de Cristo es sencilla. Lo que Él quiere que cada cristiano diga, piense, actúe, es con base en este razonamiento lógico. Yo, por mí mismo, que no soy digno de ser amado por nadie, no puedo amar a mi hermano, que a menudo tampoco es digno de ser amado por mí, por lo menos como yo lo veo, a no ser que yo constantemente reflexione, permanezca y medita en el amor electivo que Cristo Jesús tuvo por mí. Es decir, no solo lo amamos a Él porque Él nos amó primero, sino que también nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Él nos amó primero para que lo amemos a Él, y Él nos amó primero para que nos amemos nosotros. El amor del discípulo hacia el resto de los discípulos es una extensión del amor de Cristo hacia nuestras vidas, el cual la Biblia dice que ha sido derramado abundantemente por el Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que ese amor de Cristo, ese amor del Padre, nos llena, desborda y se derrama, afectando la vida del resto. ¿Cuán importante debe ser entonces la práctica del amor mutuo, de tal manera que Cristo consideró importante repetirlo una y otra vez? Y cuando usted lee este discurso final de Cristo y se da cuenta de la insistencia, y Él vuelve y repite, ámense los unos a los otros, esto debe causar una profunda humillación en nuestras vidas. Porque Jesús conocía que una de las grandes falencias en medio de su pueblo iba a ser la falta de amor. Cristo sabía que Satanás iba a agitar las relaciones en el pueblo de Dios, promoviendo amarguras, guerras entre los miembros de su pueblo, los cuales se iban a morder y devorar los unos a los otros. Por eso Él dice, esto os mando, esto os mando. ¿Y qué es lo que el pueblo de Cristo debe hacer cuando Él dice, esto os mando? Sujetarnos a los mandatos que Él nos da.
los apóstoles lo entendieron de tal manera que inundaron sus escritos con replicaciones, ampliaciones y explicaciones de este mandato. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Efesios 4:2: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3, versículo 13: soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 2:17: amad a los hermanos. Primera de Pedro 4:8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 3:8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, el amor fraternal es un asesino de la envidia. El amor fraternal es un asesino de la malicia, de la desconfianza. El amor fraternal es un asesino de los malos sentimientos, de las sospechas, de las malas actitudes entre hermanos. Y esto es lo que Cristo les recuerda a los discípulos de Él, a la iglesia de Él. Pero, ¿por qué Jesús inicia esta sección dentro de ese gran discurso, recordando el mandato del amor fraternal entre los miembros de la iglesia? Porque ahora Jesús hablará del odio del mundo, del aborrecimiento que el mundo tiene en contra de los miembros del pueblo de Dios. Que los cristianos solo pueden esperar odio del sistema del mundo. Pero cuanto más odio reciban del mundo, más deben amarse entre ellos mismos como una forma de protección para que sus corazones no se llenen de amargura. Y esto nos lleva a nuestro punto 2. Cristo, ejemplo del odio del mundo. Dice en el verso 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es posible que cuando los discípulos escucharon una y otra vez que Cristo les dijo: ámense y sírvanse los unos a los otros, los discípulos estuvieran pensando que la iglesia iba a impactar con ese amor tan puro al mundo, que ellos iban a amar a todas las personas del mundo y el mundo iba a llegar a ser un reino de amor y de paz. Que ese mundo iba a convertirse en un paraíso de amor. Pero Jesús les advierte que no tengan esa clase de ilusiones. Que aunque es la responsabilidad del cristiano amar a todos, a los que forman parte del pueblo de Dios y a los que no, a los que están dentro de la iglesia y a los que están en el mundo, que aunque es nuestra responsabilidad
procurar estar en paz con todos, no obstante, no recibiremos la misma respuesta del mundo. Es más, lo que Jesús le dice a la iglesia es que lo normal que debe esperar del mundo no es amor por el amor que se le da, sino odio por el amor que le estamos dando. Dice él, si el mundo os aborrece, esta no es una suposición. No es que Cristo esté diciendo, bueno, es probable, tal vez el mundo les vaya a aborrecer. No, Jesús aquí está afirmando contundentemente que lo que vamos a esperar del mundo es odio hacia los discípulos del Nazareno. Este odio se manifestó en el siglo I por medio de la religión del judaísmo. Hubo persecución, aborrecimiento, lapidaciones, cárceles. Luego, a través del imperio romano, persecuciones, asesinatos. Luego, a través de todo el paganismo, hubo aborrecimiento hacia la fe cristiana. Hoy día, el secularismo odia, aborrece todo lo que tiene que ver con Cristo. La sociedad relativista de hoy, la sociedad vendida al pragmatismo y al pluralismo de hoy, es contraria a los valores del cielo y por eso odia a la fe cristiana. Jesús dice que este odio procede del mundo, y cuando dice del mundo se refiere al reino del mal. Este aborrecimiento procede del sistema que se opone a Cristo, a su reino y a su pueblo. Y esto incluye a la cristiandad apóstata. El mundo los odiará por causa de Cristo. Pero mi pueblo, dice Cristo, no responderá con odio, sino que luego Él nos va a decir, ustedes responderán ante el odio del mundo dando testimonio de mí, anunciándoles el evangelio de salvación, siendo imitadores de Cristo, como dice Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Algunos cristianos, especialmente de las nuevas generaciones, creen que el mundo aborrece a la iglesia porque la iglesia hizo algo mal hecho. La iglesia no encontró la estrategia apropiada para ganarse el amor del mundo. Algunos jóvenes románticos de este cristianismo superficial de hoy creen que si los cristianos fuéramos más amables, gentiles, humildes, más parecidos a Cristo, dicen ellos, el mundo abandonaría esa animosidad contra nosotros, pero eso es un grave error. La verdad es que cuanto más nos parecemos a Cristo, más nos odia el mundo. Cuanto más reflejamos la santidad, el amor y la perfección de Cristo, más aborrecimiento vamos a recibir. ¿Y cuál es la prueba más fehaciente de que eso es así? La prueba más fehaciente es Cristo mismo. Sí, Él fue despreciado, rechazado por los hombres. Pregunto, ¿hubo una manifestación más pura y sincera del amor en este mundo que el que expresó Él? No. En esta tierra nunca jamás se manifestó un amor tan puro como el de Él. ¿Fue aceptado? No, fue rechazado por los hombres.
si la bondad encarnada fue rechazada por los hombres, si la más feroz enemistad fue la respuesta que encontró, el despliegue más destellante del cenit puro y esplendoroso del amor del cielo, los creyentes entonces jamás deberíamos esperar admiración de parte del mundo. Pensar que nosotros, los cristianos de hoy, podemos encontrar una manera de superar esta barrera de enemistad que hay entre el mundo y la iglesia y encontrar la reconciliación entre el mundo y la iglesia, es suponer que nosotros podemos ser mejores que Cristo, y eso es una herejía. Eso es desconocer la doctrina bíblica de la total depravación humana. Y esto nos lleva a nuestro tercer aspecto, las causas del odio o del aborrecimiento del mundo. Dice el verso 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas de que el mundo nos odie? Primero, porque no somos del mundo. Porque no somos del mundo. Segundo, porque nosotros pertenecemos a aquel a quien el mundo odió. Y tercero, porque nosotros fuimos elegidos por Cristo para salir del mundo. Por esas tres razones, el mundo nos odia. ¿Qué es lo que más odia el mundo de un cristiano? No sus pecados. ¿Qué es lo que más odia el mundo de un cristiano? No sus imperfecciones, no. El mundo le encanta cuando lo ve a usted borracho. A el mundo le fascina cuando lo ve a usted hablando palabras soeces. A el mundo le fascina cuando ve a las hijas de Dios vistiendo súper mal. A el mundo le fascina cuando ve que los hijos de Dios hacemos los mismos negocios perversos, malvados, llenos de mentira y engaño que el mundo hace. El mundo ama toda la mundanalidad que puede ver en los hijos de Dios, pero el mundo odia toda santidad que pueda haber en ellos. Por eso, segunda a Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán admirados. No, sufrirán persecución. ¿Por qué causa el mundo aborreció a Cristo? Porque Él tuvo una vida perfecta, pura y santa. Él fue irreprensible en todo. Cristo fue santo en todo. Por eso fue odiado. Pero el mundo amó a Barrabás porque él representaba el sistema de maldad que impera en esta sociedad. Pero Cristo consuela a los suyos, a su iglesia, diciéndoles que antes de odiarnos a nosotros, el mundo lo odió a él. El mundo, representado por los líderes religiosos de su tiempo, lo odiaron con toda su maldad, y esto se deja ver en la Biblia. Pero ese es un consuelo para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si a usted el mundo lo odia, eso es una prueba de que usted le pertenece a Cristo. Es una prueba de que usted está manifestando a Cristo, que ellos están viendo a Cristo en nuestras vidas, de que somos discípulos de Cristo. Jesús dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si tu carácter fuera como el del mundo, usted pasa desapercibido en el mundo. Te amaría el mundo.
Si tus costumbres fueran como las del mundo, ellos te van a amar. Si tu forma de hablar, de reaccionar, de vestir, de andar, si todas tus costumbres, si toda tu cosmovisión, si toda tu filosofía es como la del mundo, entonces tendrás el amor de ese sistema de maldad. Pero nosotros no buscamos los mismos objetivos que el mundo busca. No somos gobernados por los mismos principios del mundo. Por lo tanto, la implicación es: ustedes no son del mundo, son distintos al mundo, y por eso el mundo los odia. Sigue diciendo: pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Quiero que vean algo aquí. Usted y yo, los verdaderos discípulos de Cristo, ya no somos del mundo, no porque nosotros vimos todo, ¡uy, qué mundo tan malo y tan perverso! Voy a salir de este mundo, no soporto andar entre tanta gente tan mala. No, nosotros nos deleitábamos con el mundo. Sí, nosotros éramos cerdos y nos deleitábamos en el lodo fangoso y pútrido del mundo. Comíamos las cochinadas del mundo, y esos gusanos del mundo nos parecían manjares deliciosos. Pero Cristo nos dice que nosotros ya no nos gozamos en lo que el mundo se goza, y ya no compartimos con el mundo por una sola cosa: porque Él nos eligió. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos escogió ¿para qué? Para que fuéramos de Él, para que fuéramos como Él, para que nos deleitáramos en lo que se deleita Él. Fuimos elegidos y llamados por Cristo en el tiempo con un propósito: para que saliéramos del sistema mundano. Ya no son del mundo. Para que entráramos a formar parte de otro sistema superior, del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de Cristo. Como consecuencia de esta elección que se ejecuta en el tiempo, llegó un día en el cual usted oyó el evangelio. El Espíritu Santo vino con su fuerza, lo regeneró, le dio vida, le abrió la vista para que viera la hermosura de Cristo. Le pareció el más hermoso de entre todos los hombres, y usted vino presuroso a sus pies. Usted se vio inmundo, sucio, digno de la condenación, y Cristo le vistió con sus vestidos de justicia. Y todo esto es para que nosotros saliéramos del sistema de pecado del mundo al que habíamos pertenecido antes. Y ahora damos testimonio de Cristo, mucho o poco, pero no importa si es mucho o poco. Cualquier testimonio que usted dé de Cristo se convierte en una acusación contra el mundo, y por eso el mundo te odia. Recordemos que en Juan 8:23 Jesús le dijo a sus enemigos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Bueno, ahora Jesús está diciéndole a los suyos, a sus amigos, lo mismo: que nosotros tampoco somos de abajo, que ahora somos de arriba, somos del cielo, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre. Dice él: antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál es la doctrina que más aborrece el mundo según esto? La doctrina de la elección.
El mundo no puede aceptar que un Dios bueno, que un Dios de amor escoja a algunos para salvación y abandone a otros en la condenación en la cual ellos mismos quieren andar. Recuerden, la primera predicación que Jesús dio en la sinagoga de Nazaret, en su ciudad, la primera predicación que él dio, él explicó la doctrina de la elección de la gracia de nuestro Dios para bendecir a unos y no a otros. Y él usó el ejemplo de la viuda de Sarepta, a la cual escogió Dios para darle una bendición especial, aunque había muchas viudas sufriendo en Israel. Jesús lo ilustró usando el caso de Naamán el leproso, un extranjero a quien Dios escoge para darle la bendición, a pesar de que en Israel había muchos leprosos necesitados de lo mismo. Y cuando Jesús explicó esto y el pueblo lo entendió bien, ¿a qué se refería él? Que se refería a la doctrina de la elección. Es decir, que Dios escoge de entre la masa de hombres a unos para darles las bendiciones del cielo, mientras que abandona a otros en la miseria de los propios pecados en los cuales ellos desean andar. Cuando ellos oyeron esto, odiaron a Cristo. Lucas 4:28 dice: al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Pregunto, ¿será que las cosas han cambiado mucho? No, ¿cierto? Actualmente el mundo y la falsa cristiandad se ofenden cuando escuchan la doctrina de la elección por gracia. Ellos no pueden aceptar que un Dios bueno haga eso. En el tiempo de Cristo, este aborrecimiento fue de parte del mundo religioso principalmente. Ellos se opusieron a esta doctrina de la predestinación tal como la presentaba Jesús. Pero lo mismo sucede hoy. ¿Sí? Lo mismo sucede hoy. ¿Quiénes son los primeros enemigos de la doctrina de la elección? El mundo evangélico de nuestro tiempo, lo cual nos muestra que la mundanalidad es más abundante en el campo cristiano de lo que uno piensa. Que un predicador se atreva a predicar de la doctrina de la elección y será condenado desde el mundo evangélico de nuestro tiempo. Que un creyente desee vivir piadosamente como corresponde a los elegidos del Padre en este mundo y será condenado, burlado y aborrecido incluso de aquellos que se atreven a portar el nombre de Cristo. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando él dice acordaos de lo que os he dicho, lo que él les dice es: recuerden que en Juan capítulo 13, empezando la noche, esta última noche en la cual yo voy a ser arrestado, luego de que yo les lavé los pies a los discípulos, a ustedes les dije: el siervo no es mayor que su señor, recordándoles que por este principio, señor, siervo, autoridad, sujeción, si ustedes que me han visto a mí, el maestro, hacer este servicio humilde a ustedes que son los siervos, ustedes mucho más deben ejercitarse en el servicio humilde al resto. Pero también les recuerdo esto: si el maestro fue odiado por el mundo, ustedes también lo serán.
Si mi mensaje del cielo no hizo que los hombres me amaran, lo mismo pasará con ustedes. Por eso dice él, si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Es decir, si usted quiere conocer cuál es otra de las marcas de un verdadero discípulo, es que con usted harán lo mismo que hicieron con Cristo. Es decir, el discípulo no puede esperar amor del mundo. El discípulo no puede esperar la comprensión del mundo, la complacencia del mundo, ni la aceptación del mundo, porque el mundo no hizo eso con Cristo. El mismo apóstol Juan, recordando este discurso de Cristo, dice en primera de Juan 4, 4 y 5, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y el mundo los oye. Dice Cristo, acordaos. Es decir, hijo mío, cristiano, ten presente, no importa el tiempo ni el sitio en el cual vivas, debes recordar esta verdad. El verdadero creyente no espera nada bueno del sistema mundano. Lo único que espera es aborrecimiento y odio. ¿Cuán tontos son aquellos movimientos cristianos e iglesias que propenden por adaptarse al sistema del mundo con el fin de ganarlos para Cristo? Eso es una locura, es contrario a lo que Cristo está diciendo aquí. Si nos adaptamos al mundo para ganarlo para Cristo, entonces no estamos ganando al mundo, no, nos estamos vendiendo al mundo. La iglesia termina siendo como el mundo, para el mundo y en consecuencia condenada para siempre con el mundo. ¿Cuántos líderes, instituciones y movimientos cristianos actualmente son admirados por todo el mundo? Eso es una contradicción. Eso no puede ser. Algo debe estar mal con esa institución, con esa iglesia, con ese hombre. La iglesia de nuestro siglo ha olvidado lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué Santiago trata a esta clase de cristianos como adúlteros? Porque están buscando un amor ilícito. Simplemente no se puede. Cualquier cristiano que busca el deleite en el mundo, en compañía de los impíos, aquí Santiago dice que es culpable de adulterio espiritual. Primera de Juan 2, versículo 14 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Deseo terminar con unas breves aplicaciones. Hermano, ¿estás experimentando la burla y el desprecio de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros, de tus profesores porque eres cristiano? Alégrate y gózate por ello. Eres de los bienaventurados que el mundo aborrece. Hermano, ¿eres amado y apreciado por tus familiares incrédulos? ¿Eres apreciado y admirado por tus amigos mundanos, por tus compañeros vendidos al mal y por el sistema del mundo? Entonces te tengo una mala noticia. Eres de los más desdichados que habitan en esta tierra. Porque puede ser que o tu fe es falsa
o tu nivel de santidad es tan, pero tan bajo que puedes pasar perfectamente como un mundano. Amado hermano, ¿cómo está el crecimiento de tu amor por los hermanos en la fe? ¿Estás haciendo frente al desamor del mundo con el amor a los hermanos en la fe? Ya hemos visto, una clave para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo es crecer en el amor por aquellos que son instrumentos para nuestra santificación. Amado hermano, si luego de hacer este examen descubres que en ti aún hay mucho amor hacia el mundo de pecado, te ruego hoy que acudas a Cristo. Acude al Maestro. Mira cuánto sufrió Él por causa del odio del mundo de maldad. Y todo esto con el fin de salvarte. Y todo esto con el fin de rescatarte de este mundo malo. Hermano y amigo, el mundo no ofrece nada bueno, nada. En el mundo no está el verdadero deleite ni la verdadera paz. Ama a las personas que habitan en el mundo. Sí, este es un mandato de nuestro Dios, pero no ames sus cosas, no ames sus pecados. No ames ni busques lo que ellos aman. No tengas los valores y deleites que el mundo tiene por gran cosa. Pues todo esto a la luz de la Biblia no es más que vanidad y odio hacia las cosas realmente importantes, las cosas celestiales. Pon tu mirada en Cristo, en su palabra, en su iglesia. Acompáñate de santos piadosos que amen las cosas del cielo. Busca las cosas celestiales y encontrarás el verdadero sentido para tu vida. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta exposición de tu palabra, porque ella escruta lo más profundo de nuestras vidas, porque ella escruta nuestras mentes y corazones. Oh bendito Cristo, pero gracias porque tú diste esto fue para nuestro consuelo. Yo te ruego que nos traigas ese consuelo. Uno, al llevarnos a amarnos más y más los unos a los otros. Y dos, al comprender que todas las aflicciones que tenemos en el mundo no son malas, por el contrario, atestiguan que somos tuyos. Que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, aunque amamos a las personas que habitan en el mundo, anunciándoles especialmente tu evangelio. Usa esta palabra y escúlpela en nuestras vidas, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén.